Yo desde que tengo uso de razón siempre estaba enfermo. El tratamiento que me han puesto es el que me tenían que poner, pero que no lo voy a soportar. Chaval, o sea, acostúmbrate que esto es lo que tienes y lo que tienes que hacer es aprender a vivir con ello. Yo estaba en la seguridad social ya tomando medicamentos compasivos. Ingresé en la UMI por un fallo multiorgánico. Que hay que hacer una operación de alto riesgo. Yo es que estaba todo el día llorando de dolores. Mis dolores, que son terribles. Explícame de qué pueden ser. Era insoportable. Cuando ya lo único que te dan es morfina y la morfina no te hace nada. Es un dolor que parece que no se va a terminar. O hacía una cosa o hacía la otra, pero no podía hacer todo, no podía con todo. Era la sensación que tenía, que era de cristal. Empecé a notar que el riñón no me iba. Me levantaba sábado domingo y de eso de que te despegas de la sábana, la cara pegada de lo que me supuraba, se me quedaba la cara pegada a la almohada. O sea, yo mamá le digo, esto no puedo. Tenía ganas de ir al baño y como no me podía levantar de la cama, pues en la cama lo hacía. Lloré lo que nadie sabe. Yo bajaba por aquellas escaleras de aquella consulta llorando. Y me dijeron que tenía las dos rótulas literalmente podridas y que aguantase lo que pudiese y... O sea, yo ya es que ni sé lo que pensé. Es una devastación mental, estás totalmente destrozado. Te aíslas y ese aislamiento te lleva todavía a estar peor. Yo me rebelaba pidiendo mi vida a gritos. Yo salir a la calle y verme mal o mirarte al espejo y verte mal, ahí me hundé. Solo quería ver amanecer, porque viendo amanecer ya era otro día. Una sensación de que te cambia la vida. Yo tengo que dejarlo con este chaval, porque este chaval me está pasando mal conmigo. Mi madre, el verme así, lo odia, o sea, lo odia y la ve sufrir y más sufres tú. Tener dolores y tener a la gente agobiándote, que te quieren ayudar, pero a ti te agobian porque quieres que te dejen tranquila.
todo lo que me va a pasar va a ser mal. O sea, yo no veía la luz. Si a mis 58 años yo estoy así, ¿qué va a ser a los 60? No funciona, hay que buscar por otro lado. Yo pensaba, todas las enfermedades, todo tiene solución. Y la mía no tiene solución. Yo eso no lo entendía. Algo tiene que haber, algo tienen que inventar, algo... Está todo inventado, me cago en Dios. Este sistema que nace en Cantabria para todo el mundo. Algunos incluso se atreven a definirlo como un antes y un después en la salud de la gente, en el sistema de salud de la gente. También quiero dar la bienvenida no solamente a ustedes que están esta tarde físicamente en este salón, también quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos haciendo un streaming, una conexión para que todo el mundo a través de esa página web www.biozoex.com pueda conectarse y a través del hashtag #SoySistemaVida pueda saber lo que está ocurriendo esta tarde aquí en este espacio. Así que yo les doy a todos, a ustedes y a los que están desde cualquier punto de este país conectando esta tarde con nosotros, la bienvenida. Verán, antes de conocer los testimonios, habíamos pensado contar con la presencia aquí de una persona que ustedes conocen de sobra. Pero hoy no venía como perfil político, hoy venía como amigo. Habíamos pensado en que este amigo de Antonio Nicolau, vecino de toda la vida, que conoce a Antonio de toda la vida, pudiera dar también testimonio y dar ese avance, esa energía que todo proyecto necesita. Pero los planes de las personas ocupadas hacen que las cosas a última hora no puedan ser así. Hablo del presidente del gobierno, de Nacho Digo, que estaba prevista su presencia hoy aquí para que él compartiese con nosotros unas palabras, pero no como presidente, ojo, quiero recalcar esto, quería venir como amigo, como testimonio personal, como apoyo a Antonio Nicolau. La convención de su partido hoy le obliga a estar en otro lugar de España y estar hablando, estar participando en este mismo momento. Pero ha mandado una carta y a mí sí me gustaría que alguien la pudiera leer. Hemos elegido a una amiga también del proyecto, a una persona además muy concienciada socialmente con toda la sociedad de Cantabria. Hablo de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, a la que me gustaría dar la bienvenida y que por favor pudiera compartir con nosotros las palabras del presidente del gobierno. Antonio, aprovecho la ocasión para trasladarte, una vez más, la admiración personal y profesional que siento hacia ti. La realidad que nos rodea, en cifras, en estudios, ¿qué está pasando? ¿Tenemos calidad de vida hoy en día en nuestra vida? Veamos el siguiente vídeo, veamos las siguientes imágenes que nos van a mostrar la realidad que nos rodea en cuanto a nuestra salud.
un gran problema actualmente. Y ese problema es que existe un incremento de las enfermedades crónico-degenerativas como en ningún momento de la historia del ser humano. La Organización Mundial de la Salud ya nos advierte que a la vuelta de unos 15 años nos encontraremos con más de 300 millones de diabéticos en todo el mundo. Que nos encontraremos con una escalada en el fenómeno del cáncer de hasta un 70%. Tenemos que ser realistas. Estamos fracasando en el abordaje de las patologías crónico-degenerativas. Si no, de lo contrario, no se estarían produciendo cada vez más. Se lo digo de todo corazón, es el momento del cambio, ahora. Si somos capaces de cambiar, siendo valientes y afrontando estas realidades, podremos evitar millones de víctimas que se van a producir en los próximos años. La profesiología, un nuevo planteamiento. La profesiología es un cambio, y es un cambio en el paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esta disciplina que hemos desarrollado a lo largo de 26 años en el centro, es posible cambiar las cosas. Surge como una evolución consustancial de la naturopatía. A mí, siempre que me ponen la tesitura de tener que responder qué es la naturopatía, pues realmente me gusta decir que es un estilo de vida, porque esto es lo que es. Comprendo que hay mucha confusión al respecto, pero realmente cuando conocemos esta disciplina, automáticamente quedamos enamorados. Esta corriente doctrinal, la profesiología, se fundamenta en el conocimiento exhaustivo de la fisiología médica. Nada más. Es pura fisiología en lo que nos basamos. Pero el concepto mismo de la profesiología nos lleva a estudiar científicamente cómo favorecer la vida. Sí, conocemos mucha fisiología, pero conocemos muy poco de cómo favorecer la vida. Y sobre todo, cómo cada individuo debe de gestionar su salud. En este sentido, quiero aportar un detalle. Sobre todo, este estudio de cómo favorecer la vida va a activar al organismo con el fin de potenciar sus mecanismos de conservación y autorregeneración. Por lo tanto, como decía antes, la profesiología plantea una renovación del paradigma vigente. Esto no es nada nuevo, no estoy aportando nada original. Ya el doctor Ludwig von Bettger-Laffin, biólogo austriaco, hace unos 50 años, ya planteó la necesidad de cambiar el paradigma. Una aportación muy interesante de este biólogo es su teoría general de sistemas. El organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes, por medio de complejas interacciones. Aquí debemos de añadir algo también importante. El organismo es un sistema, es un conjunto ordenado que presenta mucho orden. Bien, actualmente la ciencia trabaja desde un pensamiento lineal, prácticamente lo abarca todo. Es un pensamiento mecanicista, interpreta la realidad fragmentando sus partes, al igual que sus acciones. Pero es un conocimiento incompleto, es un conocimiento de causa-efecto. Es demasiado simplista.
para poder abordar esas enfermedades crónico-degenerativas que hablábamos al principio. En otro orden, tenemos un pensamiento no lineal. El pensamiento no lineal es complejo, integral, global. Y la producción de resultados positivos se va a presentar por un camino diferente, pero no por ello con menos peso científico. Esto es importante. Pero también es incompleto. Ojito, también es incompleto. Por lo tanto, para nosotros, la necesidad es la complementariedad. Complementar el pensamiento lineal y no lineal para hacer frente a las enfermedades. Les aseguro que ese es el futuro. ¿Cuál es el objetivo de cambiar este pensamiento? Pues buscar la visión global del sistema biológico, la comprensión y la acción en términos de totalidad y análisis de la permanente variación en las interacciones del conjunto orgánico. Por lo tanto, un nuevo enfoque. La profesiología es un pensamiento no lineal tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pensamiento no lineal tridimensional conjuga tanto el pensamiento lineal como el pensamiento no lineal, el sistémico, con la tridimensionalidad. Tridimensionalidad dentro de este nuevo paradigma, al abrir un nuevo plano, nos va a ayudar a observar la realidad, acercarnos a una observación mucho más real del entorno. Hasta ahora, las experimentaciones son bidimensionales, pero no son del todo realistas. Y esto es un problema a la hora de experimentar. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos observar la realidad, que es el primer paso de la ciencia, hemos propuesto este pensamiento no lineal tridimensional. Importante también es saber que dentro del objeto de estudio de la profesiología, concretamente son las interrelaciones recíprocas y el fenómeno de retroalimentación positiva y negativa. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos ayuda a construir estrategias profesiológicas que asisten la autorregeneración. La tridimensionalidad estructural es muy importante también en el funcionamiento del organismo, muy importante. Función y estructura presentan una interacción recíproca, una mantiene a la otra. Podemos ver y contemplar cómo fuerzas básicas, como enlaces químicos, iónicos, covalentes, fuerzas débiles, intermoleculares, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, son constantes para estabilizar la estructura tridimensional de las proteínas. El cuerpo piensa en 3 dimensiones. Y claro, me dirán, ¿pero qué nos está contando este hombre? Muy bien. Estamos empezando a conocer experimentos en modelos tridimensionales. Las nuevas tecnologías, como son las impresoras en 3 dimensiones, facilitan una representación mucho más realista del entorno que rodea a un tumor. Y los científicos ya nos empiezan a señalar que el modelo tridimensional puede ayudar a crear nuevos fármacos y arrojar luz sobre los tumores. Porque efectivamente una de las cosas que se ha comprobado es que el comportamiento de las proteínas en un modelo tridimensional es distinto a uno bidimensional. Y el tratamiento con los fármacos, lo mismo. Antes hablaba de cambios. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, a veces hay que detenerse y replantearse, cuestionarse las cosas. Biológicamente a todos nos han enseñado que la célula es la unidad elemental de la vida. Pero esto también empieza a cuestionarse hoy en día. ¿La célula es la unidad elemental de la vida? No, esto es una abstracción realmente. En los estudios de la interacción recíproca, realmente, nosotros pensamos que lo que existe es una
microunidad básica. Esto sería algo quizás más realista, más cercano a la realidad, sin serlo tampoco del todo. Y que esa microunidad básica está compuesta de célula y matriz extracelular. Si preguntamos por la célula, pues seguramente me puedan dar muchas respuestas. Pero si pregunto por la matriz extracelular, posiblemente muy pocos me puedan responder. Bueno, pues la matriz extracelular tiene el mismo peso biológico que la célula y es complementaria a esta. Si dentro del conjunto de interrelaciones que presenta la microunidad básica no se contempla esta realidad, es muy difícil que nos podamos hacer con los enfermos. Muy bien. Una de las cosas que nos llamaba la atención al estudiar esas microinteracciones básicas es que el cuerpo es un ecosistema y funciona como un ecosistema. Los peces pueden ser las células, el agua del mar, el líquido extracelular, y todo el material que tenemos, la matriz extracelular. Esta también pensamos que es una de las grandes aportaciones de la profesiología, la concepción del organismo desde una biología de ecosistema, una auténtica revolución en el ámbito de la salud y un modelo a seguir. Muy bien. Sobre todo entender la fisiología pura, es entender la vida. Y aquí hay una palabra clave, que es equilibrio. Esa es la clave de todo el sistema. Vamos a una de las grandes preguntas que anunciábamos al principio. ¿Por qué se produce realmente la enfermedad? Pues se produce por una desorganización del sistema orgánico. Y el denominador común en el proceso degenerativo realmente es un círculo vicioso de autodestrucción generalizada, un fenómeno que en fisiología se denomina retroalimentación positiva, que supone siempre la falta de contribución recíproca y el fracaso en la interrelación de los mecanismos reguladores. Por lo tanto, la enfermedad es una retroalimentación positiva que impide, a su vez, los mecanismos de autorregeneración. Uno de los mayores conflictos que tenemos a la hora de recuperar los casos es que se produce una inhabilitación y lesión de los sistemas de regulación. Y esto, a su vez, es sostenido por una perpetuación de los factores causales o el agotamiento del sistema, que conduce a este bucle. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar, me llamó mucho la atención el trabajo de un profesor, el profesor Manuel Lezeta Charán, porque él exponía en su obra magistral, hace un siglo, que el factor común de todas las enfermedades es la inflamación. Muy bien. Yo he intentado estudiar, investigar cuáles son esos factores comunes. Y esos factores comunes empiezan por incoherencias fisiológicas más estímulos nocivos. Ahí tenemos un amplio elenco de los factores causales que normalmente nosotros nos encontramos en el centro y que debemos de investigar. El estrés, conflictos emocionales y sentimientos negativos, alimentación antifisiológica y temperatura de cocción, patógenos, virus, bacterias, parásitos y hongos, exceso de trabajo mental y físico, falta de descanso y sueño, ritmos de incoherencia circadiana, toxinas en agua, alimentos y aire, prendas de vestir, tabaco, drogas, alcohol, focos interferentes como puede ser la boca, piezas en mal estado, vértebras, metales pesados, iatrogenia medicamentosa, geopatías, traumas físicos, predisposición genética o cambios en la expresión de los genes, es decir, epigenética, también el clima. Este es el patrón de todas las enfermedades. Ahí tenemos el proceso de retroalimentación. La alteración en el medio interno, en el líquido extracelular, produce daño celular, pero el daño celular directo, que también se produce por estos factores causales, nos lleva a una alteración en el medio interno. En este momento estamos trabajando en dinámica de sistemas con el profesor José Luis
García Arroyo, un matemático, un gran investigador, y ha plasmado concretamente toda esta interrelación en este gráfico. Es posible a través de las matemáticas crear una base sólida que nos permita estructurar posteriormente todos estos trabajos, y en esas estamos. Este bucle es muy importante, inflamación-lesión. La inflamación es un factor común en todas las enfermedades crónico-degenerativas, o por lo menos en las más importantes. La inflamación mantenida en el cuerpo crónica produce lesión, y la lesión inflamación. Esto ya podemos tener en la revista Time, el asesino secreto, pues toda esta información es muy importante. Hay otro bucle importantísimo que es estructura-función. La estructura mantiene la función y la función mantiene la estructura. Un fallo en cualquiera de las dos va a arrastrar consiguientemente a la siguiente. La matriz extracelular junto con la célula, hay una pérdida de funciones homeostáticas en esta interrelación básica, y esto hay muchos trabajos médicos muy bien documentados y que nos han servido de gran apoyo. Hay un fracaso del sistema inmune, hay un desequilibrio entre oxidación y antioxidación, una falla en la regeneración nativa y falla en la remodelación de tejidos. La falla en la remodelación de tejidos tiene que ver con la proliferación de tejidos ajenos. Y todo esto pues, es muy importante porque se va a asociar con la comorbilidad. Tiene dos significados, no vamos a entrar ahora en ello, pero simplemente decir que cualquier sistema de nuestro organismo está interaccionando con los demás. Y esto es lo que realmente se está produciendo. Todo este bucle de retroalimentaciones al tiempo. Para mí, la clave de la salud realmente es la regeneración. Es el santo grial de la medicina. No en vano, la medicina regenerativa es un campo emergente con grandes expectativas. Pero, ¿puede entonces ayudar la profesiología al enfermo crónico degenerativo? La respuesta contundente es sí. ¿Pero cómo? Pues la profesiología ha permitido descodificar sobre todo las claves en el proceso de la autorregeneración orgánica. Entonces nos ha conducido a una apertura de nuevos campos de investigación y, de forma especial, ha construido una metodología protocolizada de coherencia fisiológica en un contexto de vida saludable altamente efectiva. Este nuevo enfoque de la autorregeneración asistida parte también de una pregunta. Muy bien. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué ocurre cuando favorecemos el proceso natural de autorregeneración orgánica? Pues sí, la vida tiene caminos maravillosos que nos conducen pues, a cooperar en todo momento con ella. Esta autorregeneración orgánica es la pieza clave que utiliza el organismo para superar enfermedades, ya sea una gripe, una depresión exógena o un cáncer. Entonces se puede decir que aquello que llamamos recuperación de la salud es la finalización exitosa de la regeneración inherente y la reanudación de la normalidad funcional. Esto entendemos nosotros por curación, regeneración y reanudación del proceso fisiológico normal. Sin este proceso, la vida no sería posible de ninguna de las maneras. Lo que tenemos que saber es que nuestro organismo es un deportista de élite auténtico, pero muy mal asistido, muy mal entrenado. Por eso no conseguimos los resultados que a menudo pretendemos. Bien, esta autorregeneración es un mecanismo innato, está presente de forma natural en el cuerpo y para activarle es preciso conseguir un proceso de retroalimentación negativa que implica comportamientos conducidos por innumerables interrelaciones. La enfermedad podríamos decir que intrínsecamente es solo una complicación en el propio proceso de regeneración orgánica. Tenemos casos fascinantes que se están documentando. Hay revistas científicas, revistas médicas, que recogen algunos casos en hepatocarcinomas, 2, 3 casos de cada 1000
que pueden remitir de forma espontánea, en ausencia incluso de tratamiento oncológico, de forma parcial. Esto se está estudiando, se está investigando en importantes hospitales. El factor crítico en la autorregeneración es el estilo de vida. La enfermedad es una situación excepcional que necesita también una asistencia coherente, una asistencia especial. Pero el ser humano tiene instintivamente una predisposición natural a secundar la actividad autorregenerativa del organismo. ¿Cómo asistimos a ese proceso de autorregeneración? Rompiendo el círculo de la retroalimentación positiva, este círculo vicioso, eliminando el factor causal, asistiendo a la interacción y apoyando la retroalimentación negativa. ¿Cuál es el secreto del sistema vida? Pues el secreto está compendiado en lo que hemos denominado las reglas del juego, que es una descodificación tridimensional realmente de las interactuaciones que hacen posible la autorregeneración mediante esta asistencia al proceso de retroalimentación. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Estas. Lo primero, supresión o eliminación de agentes causales. Eliminar incoherencias fisiológicas y estímulos nocivos. Y al tiempo, tenemos que rehabilitar la matriz extracelular, crear un entorno de desinflamación sistémica y la eliminación de tejido residual. Al mismo tiempo, progresivamente, tenemos que ir haciéndonos con el control y con la corrección de esos sistemas que también están en interrelación y se están viendo alterados. Muy importante es buscar la regulación del sistema neurovegetativo en relación a una interacción con el sistema digestivo. Y esto, a su vez, implica una interrelación con sistema inmune, coherencias cardíacas, órganos excretores y sistemas endocrinos. La consolidación entraríamos ya de lleno a esa microinmunidad básica que hablábamos antes. Consiste en una micronutrición celular en relación con un mantenimiento del líquido extracelular. El programa natural de autorregeneración asistida solamente integra una alimentación profisiológica, un protocolo, el protocolo V-Series, que es una formulación profisiológica que he tenido la gran bendición de poder desarrollar en los mejores laboratorios. Luego con nosotros tendremos al doctor Soubens. Y esta fórmula, por primera vez, se basa en el concepto de retroalimentación negativa. Silicio cúrcuma, serrapectidasa con cúrcuma, cardo mariano espino blanco, diente de león y amapola, clorofilina, bulardi, rabinogalactano, coral sango y clorela. Ejercicio moderado, descanso y sueño, agentes naturales, estímulos profisiológicos, higiene y vida emocional, control del estrés personal y profesional. Esas son las claves para asistir la autorregeneración del cuerpo y conseguir lo que estamos consiguiendo hoy en día. Realmente cosas impactantes. Nosotros nos quedamos muchas veces asombrados. Muchas gracias por su atención. Por mi parte, he terminado mi exposición y decirles que estoy profundamente agradecido y encantado de haberles tenido aquí conmigo. Ha sido realmente interesante. Has hablado de conceptos, ¿verdad?, tan interesantes, Antonio, de calidad de vida, de alimentación, de cómo a veces nos quejamos de un problema concreto y en realidad la salud es global, ¿no? Es muy importante, realmente muy importante. Has hablado de tu sistema, de los detalles, pero también me gustaría compartir con ustedes
un método natural, lógico, sencillo. Me he enseñado de que a lo mejor no hace falta buscar demasiado las cosas, sino que cosas muy sencillas, naturales, que tenemos al alcance de nuestras manos, me ha ayudado a abrir un camino nuevo, un camino distinto. Que funciona. Y ahí fue donde me di cuenta de que podía llegar más lejos. Lo que ves es que puedes hacer cosas que de repente puedes hacer todo lo que querías, que no puedes, que no podías antes. Más energía, más vigorosidad, como más ganas de hacer cosas, me cansaba menos a la hora de hacer las cosas cotidianas. El momento este es sentirte libre, poder hacer cosas, te apetece salir, te apetece hacer cosas que no podías hacer antes. Mis nietas han pasado de, ay, no, a la abuela, ten cuidado con la abuela, ay, que sabes que se puede romper. Han pasado a, abuela, es que molas. Yo me siento ahora otra persona, me ha devuelto la vitalidad esa que antes no tenía. Es alegría, vitalidad, energía. Fue como progresivo, pero yo lo vi, vamos, desde el principio. Las sensaciones son de mejora constante, semanal. Yo a la semana ya subía un escalón. A los 15 días, pues, empezar a abrir la boca, tener saliva, comer. 3 meses prácticamente yo empecé a notar una mejoría aplastante. Me gustaría que viéramos en imágenes el testimonio y cómo nos acompaña en esta presentación el doctor en farmacia de la Universidad de Barcelona, Josep Manuel Llagres. Hola, buenas tardes. Antes que nada quisiera disculparme por no poder estar presente en esta gala. Era mi deseo estar al lado de Antonio Nicolau y de su equipo en este día tan significativo. No obstante, me ha resultado del todo imposible y es por este motivo que hemos optado por esta opción pregrabada. Por otra parte, me siento muy honrado de que una autoridad en la investigación en medicina natural como Antonio Nicolau me haya invitado a participar en este evento. Estoy convencido que los estudios y conclusiones a los que ha llegado como padre que es de la formulación profisiológica tendrán una repercusión muy importante a nivel internacional. Bien, mi intervención lleva por título La inflamación, factor crítico en el proceso de autorregeneración. Los estudios realizados por Antonio Nicolau le han conducido a la formulación de productos de la línea VSI que se basan en un conocimiento profundo del papel que juega la inflamación en el proceso de recuperación del organismo por sí mismo. Fruto de este conocimiento son los protocolos de tratamiento que ha desarrollado Antonio Nicolau para facilitar que el propio organismo sea quien regenere sus propios tejidos dañados, así como también las fórmulas de los complementos alimenticios de la línea VSI, que se basan en el mecanismo de retroalimentación negativa que explicaré posteriormente. Empezamos ahora ya con la definición de inflamación. Muy bien, pues pasamos a ver la presentación. Empezaremos por la definición de lo que es inflamación. La palabra inflamación proviene del latín que dice inflamatio y corresponde a hacer fuego o encender. Así pues, cuando nuestro organismo recibe la agresión de un agente externo, se produce la liberación de sustancias proinflamatorias que tienen como efecto el aumento de la temperatura. Esta respuesta es de tipo inmunológico, innato e inespecífica. Innata quiere decir que la poseemos ya desde el nacimiento, e inespecífica es que actúa en nuestro organismo de forma igual, sea cual sea la naturaleza del agente agresor externo. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de agentes agresores externos de diferentes tipos y, como decíamos, la respuesta será muy parecida en todos los casos. Nuestro organismo reacciona produciendo una mayor dilatación de los vasos sanguíneos que va acompañada de una mayor permeabilidad de los mismos. Todo esto
sumado a una llegada masiva de leucocitos o células blancas que son las encargadas de luchar contra este agente agresor externo. Además, se produce la liberación de estas moléculas proinflamatorias que producen fiebre y dolor, que son los síntomas más aparentes desde el exterior. Bien, este mecanismo de reacción de nuestro organismo no es un mecanismo fino, sino que puede dañar tejidos sanos que están alrededor y produciría lo que denominamos como daños colaterales. Bien, una vez se consigue neutralizar el agente agresor externo, nuestro organismo recibe el aviso y desactiva el proceso de inflamación. Una vez lo ha desactivado, controla si ha habido daños colaterales, si ha habido daños en tejido sano y procede a su reparación. Cuando todo este proceso ocurre en plazo breve de tiempo, hablamos de inflamación aguda. No obstante, en otras ocasiones, este proceso no es tan rápido, sino que puede durar más tiempo, ya sea porque el agente agresor externo no se ha neutralizado, o bien porque el inicio de la inflamación es un inicio lento y progresivo. Es de una forma más lenta y suave que se produce la inflamación, de manera que desde el exterior la persona no percibe que tiene este proceso inflamatorio ocurriendo en su organismo. Entonces es cuando hablamos de inflamación crónica. Inflamación crónica sería una inflamación que dure semanas, meses o incluso puede llegar a durar años. Bien, esta inflamación crónica es responsable de daños en los tejidos en algunas de las enfermedades que producen invalidez, como por ejemplo la artritis reumatoide, fibrosis pulmonar o la aterosclerosis. Además de estos ejemplos clásicos, en las investigaciones más recientes se ha descubierto que hay un componente inflamatorio muy importante en la base de muchas otras enfermedades. Este sería el caso, por ejemplo, del acné, de las alergias, del asma, de las enfermedades autoinmunes, que son muchísimas, entre ellas también, por ejemplo, el síndrome de colon irritable, la celiaquía, e incluso se ha descubierto este componente inflamatorio muy trascendente en la obesidad y en los diversos tipos de cánceres. Así pues, vemos que la inflamación es responsable del daño en los tejidos. Cuanto más tiempo se prolongue la inflamación, mayor será el daño en los tejidos. Hasta que no se consiga neutralizar la inflamación, no conseguiremos que nuestro organismo sea capaz de regenerarse y reparar estos tejidos dañados. Bien, queda pendiente del inicio de la presentación hablar de la retroalimentación negativa, pero antes veremos lo que es la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es la que producen esas moléculas proinflamatorias de las que estamos hablando, que lo que hacen es reclutar la llegada de más moléculas proinflamatorias. O sea, es un efecto bola de nieve en el que cada vez el efecto se va multiplicando de forma exponencial y la sintomatología es más grave. Hasta que no hay algún factor que consiga cortar este ciclo, que sería la retroalimentación negativa, pues no conseguimos detener la inflamación y no conseguimos reparar los tejidos, que es lo que nos está produciendo la mayor gravedad de efectos secundarios. Precisamente esta retroalimentación negativa es lo que consiguen los productos de la línea VSI desarrollados por Antonio Nicolau. Estos productos incluyen en su formulación ingredientes como por ejemplo la curcumina y la serrapeptidasa. La curcumina es el principio activo que se encuentra en las raíces de la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz de una planta que se ha utilizado tradicionalmente en la medicina tradicional india, en la medicina ayurvédica, y posteriormente se ha descubierto o se ha corroborado mediante investigaciones científicas que tiene un efecto antiinflamatorio y sin efectos secundarios. La serrapeptidasa, por su parte, es un enzima proteolítico, es un enzima que produce la digestión de las proteínas y además también tiene efecto antiinflamatorio. La serrapeptidasa es muy útil, pues es capaz de disolver los tejidos fibrosados que se producen como consecuencia de la inflamación y que impiden la reparación de los tejidos sanos. Bien, pues hasta aquí llega mi presentación, espero que haya sido útil y muchas gracias por la atención. Buenas tardes. También doy la palabra al doctor Saubens, doctor en medicina de la Universidad de Burdeos. Doctor, voy a ayudarle para que no se caiga así con la luz y estas cosas.
Bien, buenas tardes. Siempre bien. Voy a hablar del silicio y del silicio orgánico de la cúrcuma que ha hablado ya el precedente doctor. El silicio es muy bien conocida desde siglos, descubierto al siglo XVIII, pero quiero decir una palabra. El descubrimiento de mi profesor Norbert Dufault en Burdeos, que es mi ciudad natal. He conocido a Norbert Dufault, que ha descubierto una molécula muy sencilla que se llama el monometil silantriol, el silanol, que ha permitido, y el señor Dufault ha descubierto esta molécula muy sencilla que ha permitido de estudiar de una manera muy rigurosa, muy científica, cómo actúa el silicio en el organismo humano. Porque el silicio, con la forma isotópica, diferentes científicos, y uno, el profesor Jean Dosset, premio Nobel 1980, que ha estudiado cómo actúa el silicio en el organismo. Puedo hacer 4 horas en la actuación del silicio, pero la primera cosa que nos interesa esta noche es que este silicio tiene una propiedad, es la primera palabra un poco complicada que empleo, octocanticliles, es decir, que esta molécula es tetravalente, como el carbono, pero son enlaces, ligaduras muy tiernas, que el silicio cambia rápidamente y pasa del positivo al negativo, y cuando se ve este esquema, es el esquema de la corriente eléctrica. Es decir, que el silicio tiene una propiedad de vector, de conductor. Por eso todos los aparatos electrónicos, los microcircuitos, son hechos de silicio. Y las primeras empresas se establecieron en la Silicon Valley. ¿Por qué? Para aprovechar esta potencia que tiene el silicio de conductor. En la sopa primitiva, agua traída por las cometas, había una suerte de sopa con ácidos orgánicos, con diferentes electrolitos, y el silicio, que es el más importante en la Tierra, en el centro de la Tierra, en la corteza terrestre, en el organismo de los mamíferos, entonces de los seres humanos. Este silicio se agrupó, se llegó entre átomos de silicio, haciendo así lo que se llama la membrana celular. Es decir, que el silicio ha hecho una pared entre el medio exterior y el medio interior. Es la creación de la célula. Sin silicio no hay célula. Pero es una pared que no es una pared de cárcel. Es una pared interactiva que permite a los productos exteriores de pasar dentro de la célula, de transmitir la energía del núcleo de la célula a otra célula y transmitir las energías entre las células. ¿Qué es transmitir la energía entre las células? Es la vida. Sin silicio no hay célula, sin silicio no hay vida. Es decir, la importancia de este oligoelemento en los seres humanos. También el silicio permite, como se llega a diferentes moléculas orgánicas, permite de hacer entrar en el medio interior diferentes productos que comemos,
como la curcumina, que ha hablado el señor precedente, así el silicio es el vector, el transmitidor de todas las energías y de las moléculas entre ellas. Pero si el silicio es indispensable para crear la vida, es decir, que la bajada del silicio pone problemas. No voy a hablar del silicio en el tejido colágeno, pero a los 50 años, de una manera general, genética, en todos los seres humanos, el silicio disminuye en el organismo. La fibra colágena es más floja. ¿Qué son las arrugas? Las primeras arrugas son el silicio que disminuye en la trama colágena de la piel. Es decir, que el silicio baja de una manera natural, y si baja en el tejido colágeno, baja también en la pared de las células. La bajada del silicio en el cuerpo es una causa de lo que se llama la apoptosis, es decir, la muerte de la célula, la degradación de la célula y la muerte de la célula. La bajada del silicio no es la única causa, es también la acción oxidativa, y por eso la curcumina, que tiene propiedades antioxidantes, participa a la regeneración. Y cuando Antonio Nicolau me ha pedido a mi laboratorio de componer, había ideado un producto para la regeneración, hemos pensado fabricar este producto, las dos moléculas se completan de una manera fantástica, y así tenemos un producto, silicio más curcumina, que aporta los productos naturales indispensables para regenerar la célula, evitar la degradación, también curar a las células enfermas de cáncer u otros, y había mostrado el profesor Dosé que permite de regenerar las células que matan a las células tumorosas. Gracias por su interés. Llevamos ya entonces conocidas la propiedad importantísima de la cúrcuma y la propiedad importantísima del silicio. Ambas unidas pueden hacer que nuestra calidad de vida mejore notablemente. Quiero también presentar el testimonio y la aportación en este proyecto de un médico que ustedes conocen de sobra, es médico de cabecera, que tal vez es un médico más cercano, es el primer paso tal vez cuando acudimos a pedir ayuda para mejorar nuestro sistema de salud. Y quiero dar la bienvenida a Javier Hernández de Sande, que también se incorpora y se añade en este proyecto para contarnos lo importante que es para la medicina convencional añadirse en este proyecto de Sistema Vida. Javier, por favor, acompáñanos. Buenas noches. Javier, también estáis vosotros en este proyecto como no podía ser de otra manera. ¿Nosotros te refieres a los médicos de la medicina tradicional? Eso es, a vosotros. Sí, lógicamente. Nosotros como médicos tradicionales creemos también en la medicina natural. Yo creo que la convivencia entre las dos medicinas es fundamental. Los médicos, como yo, médico de familia, lo que intentamos es mejorar esa parte aguda que tienen todos los pacientes, pero creo que también a veces la medicina tradicional le falta la autorregeneración, es decir, le falta esa parte pseudoaguda crónica y esa parte global, como bien habéis dicho durante toda esta exposición, que quizás ha sido muy técnica. Yo creo que la alimentación, una buena alimentación para regenerar bien el organismo, un buen ejercicio para que lógicamente nuestras células también se estimulen, y lógicamente una buena higiene mental, un buen ánimo también influye en que cuando nos afrontamos a una enfermedad estemos mucho mejor.
Lógicamente, cuando nosotros como médicos generales, en mi caso, nos afrontamos a una medicina, tratamos esa parte aguda y quizá hay un déficit en nosotros en el que sí que falta esa otra parte, que es esos 3 factores que te acabo de comentar, ¿no? Javier, el sistema vida también denuncia de alguna manera algo que estamos haciendo mal. Habla de estrés, habla de alimentación, habla de falta de sueño. Nos estamos equivocando, buscando un tanto la panacea de equilibrio de salud, de encontrarnos muy bien, pero sin cuidarnos. Estamos haciendo muy mal eso, ¿no? Bueno, yo no me miro porque... yo te veo muy bien de salud, Javier. De salud sí, ánimos sí. Sí, lógicamente... Pues anda, perdóname, permítame que te diga, el hambre que yo paso para estar delgado. Sí. Bueno, yo creo que lo que nosotros buscamos siempre es la mejoría del paciente y buscamos también la globalidad. A veces en nuestra consulta como médicos de familia quizá no tenemos el tiempo suficiente para tratar o esa parte que estábamos hablando de aconsejar bien una buena alimentación, aconsejar un buen ejercicio, no tenemos tiempo. Y sin embargo, con este sistema lo que intentamos también es complementar lo que nos falta quizá a los médicos tradicionales, que es la globalidad de un tratamiento completo, ¿no? Es decir, una persona se afronta ante una mala noticia, como puede ser que tiene un tumor, etcétera, y nosotros vamos un poco a tratar la parte aguda. Quizá nos falta el complemento ideal para que esa persona se vea apoyada en otros sectores, ¿no? Y por qué no, si le damos apoyo moral, si le damos tiempo a que nos explique el problema y descubrir y autorregenerar todo lo que una persona tenemos, porque interiormente yo creo que tenemos una parte a veces dormida que tenemos que estimular para afrontarnos, para que podamos afrontar quizá con más calidad esa mala noticia o esa enfermedad. Y yo creo que este sistema, apoyado lógicamente con Antonio, que es el creador del método, y lógicamente apoyado también con una serie de sustancias, como he dicho profesor, que es el servicio, yo creo que al final conseguimos una globalidad y lo único que queremos es calidad del paciente, que se autorregenere, que afronte y que al final sea capaz de vencer esa enfermedad. No se puede decir más claro. Quédate conmigo, por favor, Javier, porque me gustaría añadir a tu reflexión el testimonio de 3 personas. Ven aquí unas sillas vacías. Me gustaría, por favor, dar la bienvenida a Catherine, a Germán y a Esperanza. ¿Puede ser posible? Os veo a vosotros 2, no sé si está Catherine por ahí también. Catherine, pues entonces, por favor, a Germán. Retiramos una silla, por favor, si sois tan amables, para dejaros. Me gustaría dar la bienvenida a Germán y a Esperanza. Acompáñame, por favor. Buenas noches a ambos y, ante todo, gracias por ser valientes y compartir con nosotros vuestro testimonio. Es muy importante. Es verdad, lo indicaba Javier, tal vez parte de la presentación ha sido muy técnica y gente tal vez que asiste hoy a la presentación se ha podido quedar un tanto perdida en conceptos muy técnicos, ¿no? Ellos van a representar esa parte más humana que también era importante en esta presentación. Hola, Esperanza. Acércate al micrófono, por favor. Hola. Fundamental. Yo sé que tú estás tranquila. Me decías ayer, yo perfectamente voy a contar lo que yo he vivido, ¿no? ¿Y qué has vivido concretamente, Esperanza? ¿Qué es lo que tú has vivido? Acércate por favor al micrófono. Pues... Hay un comienzo siempre en todo. ¿Cuál fue tu comienzo? ¿Te sentías mal? Cuéntanos, empecemos por ahí. Yo no tenía calidad de vida. Yo... no, calidad de vida ninguna. ¿A qué te refieres? Pues... ¿Tenías una debilitada salud? No, yo no andaba, no comía. Era, pues, una persona que llevaba saca para allá. ¿Pero desde cuándo? ¿Así te has encontrado siempre? No. Así a raíz de... Yo tuve cáncer de mandíbula y de pulmón. A raíz del tratamiento que me pusieron, pues me dejaron sin defensas. Pues yo no tenía defensas. Cuando no tienes defensas no vives. ¿Cómo conoces el tratamiento? ¿Cómo te pones en manos del equipo interdisciplinar de Antonio Nicolau? ¿Cómo conoces que hay posiblemente un tratamiento que puede ayudarte? Yo lo conocí a raíz de una persona que también había ido allí para subir las defensas después de una operación de cáncer. ¿Ibas escéptica? ¿Ibas ya cansada, un poco sin creer muy bien en la medicina o en lo que podías encontrar? No. ¿Ibas positiva? Yo iba muy ilusionada, sí. ¿Y qué te encontraste realmente?
pues me encontré que yo no andaba, no podía comer porque tenía un trismus total. Y yo pues a la semana ya andaba. Mucha gente se preguntará en qué consiste entonces el tratamiento, ¿qué te hicieron? ¿Comenzaste con un tratamiento? ¿Cambiaste tu alimentación? ¿Introdujiste algo? No, mi alimentación era... Yo no podía comer, yo tenía un trismus. Para el que no sepa lo que es un trismus, es tener la boca completamente cerrada. Te dan los dientes de arriba con los de abajo y las muelas. Completamente cerrada. Y después no tenía saliva. O sea que la lengua no la podía mover. ¿Y en tan solo una semana dices? En una semana. ¿Pero qué tomaste entonces? Lo primero que me dio fueron algas. ¿Algas? Para limpiar, sí. ¿Algas? ¿Y tú notaste que esas algas te ayudaban tal vez a limpiar y a comenzar desde cero? Lo notas porque cuando las empecé a tomar, yo olía muy mal. Yo, aparte de oler mal, cuando me duchaba, el agua caía negra. Entonces a ver, que huelas mal y que el agua caiga negra, pues yo... Eso puede asustar, papi. Sí. Yo pues se lo pregunté a Toñín, asustada, claro, yo decía, porque claro, yo antes de acercarme a ti, yo ya te decía, es que huelo mal. Pero, o sea, como avisando, pero me duchaba. ¿No? Es que parece... Y le dije a Toñín que olía mal y me dice Toñín... ¿Vas por buen camino entonces? Como siempre, Toñín, como siempre, cada vez que yo he ido con algo asustada, no asustada, sino algo que era ilógico, ¿no? Pues muy bien, eso está muy bien. Y era, claro, porque mi cuerpo con las algas estaba expulsando pues toda la química que tenía yo dentro de la radioterapia y de la quimioterapia. A partir de esa semana tú te vas encontrando mejor. ¿Y cómo es la evolución en tu salud? ¿Cómo te vas sintiendo? Cuéntanos un poco el resumen de eso. Imagínate, yo cuando fui de Toñín hay una escalera de nada, un escalón para subir al portal. A mí me tuvieron que subir en brazos, porque yo no andaba. Eran 30 kilos lo que pesaba. Entonces no andaba. No comía, tenía un trismus total, no podía comer. Entonces, pues, es que es todo. ¿Cuánto tiempo tú tomaste las riendas de tu vida y volviste de alguna manera a hacer una vida normal? Normal, no lo sé, pero mira, caminar una semana y abrir la boca 15 días. Ay, qué bien. ¿Tú sentiste que ibas a llegar a ese punto, a conseguir esa calidad de vida después de, como tú bien dices, no poder hablar o no poder caminar? ¿Perdiste la esperanza en algún momento? No, nunca. ¿Qué les dirías a la gente que te está escuchando y que de alguna forma somos un tanto escépticos, ¿no? Nos han contado tantas cosas, hemos visto tantas cosas que es normal que a veces nuestra reacción sea cerrarnos o no creer en estas cosas. ¿Qué les dirías o qué nos dirías? Claro, yo que nunca tienen la toalla, porque es que siempre hay alguien, y escuchar a todo el mundo, porque tampoco nunca sabes. Yo cuando estaba mal yo me pensaba que eso era así, o sea, y es normal, eso es así. Me pusieron 45 sesiones de radioterapia, que por lo visto es mucho. Entonces, pero siempre hay alguien que, como a mí, me dijeron, oye, pues mira, hay esto para las defensas. Porque, a ver, yo sabía que lo que no tenía era defensas. Y, o sea, yo lo que... porque a mí no... Yo si me hubiera muerto, yo no me hubiera muerto porque tuviera un cáncer de mandíbula o un cáncer de pulmón. Me hubiera muerto porque no tenía defensas, no tenía para poder superar ni recuperarme. ¿Tu vida es ahora plena esperanza? Sí. Muchas gracias. Sí. Un aplauso para ella, por favor. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. ¿Todo bien?
Recuperando. Yo recuperando. Asentías con la cabeza mientras hablábamos con Esperanza. Sí. Bueno, el doctor también ha comentado, bueno, cuando te dan la noticia es muy fría, ¿no? A mí el primer cirujano que me dio que vio las pruebas cuando me diagnosticaron, por cierto, un tumor de páncreas en cola y cuerpo, el primero que me dijo es: pon en orden tu vida. ¿Perdón? Pon en orden tu vida. O sea, vamos, te deja blanco. Y bueno, esto no es como empieza, igual es como acaba, ¿no? ¿Empezaste a poner en orden tu vida? La verdad es que no. La verdad es que no. No, esto... A ver. Bueno, luego lo quiso solucionar un poco, me dijo: come muchas chuletas y te tengo que intervenir. Para que estés fuerte. Y no he probado la carne desde aquel día. ¿Cómo conociste el sistema vida, Germán? Por casualidad. También fue, ¿Alguien te comentó? Por un conocido que su jefe iba al centro. Me dijo: oye, hay esto, tú verás. Y pues hay que ir. ¿Y cómo ha sido el proceso? Bueno, el mío es un poco distinto porque no había empezado con la quimio y ya había empezado, o sea, y empecé con la alimentación y el sistema vida. Eso me ha hecho, bueno, el medicamento, no sé, el doctor conocerá, creo que se llama Abrasane o Abrasine o algo así. Debe ser también lo que ha comentado Esperanza, el bestial. Cuando vas ahí al hospital a que te lo den, como decía yo la oncóloga, ¿qué? ¿Me mandas a la sala de desguace? Aquello parece un desguace, todo el mundo está deshecho. Y yo entraba y salía por allí como un chaval. Sí, entraba y salía, me iba, venía, y incluso me tenía que llamar por teléfono para darme la quimio, porque me iba de compras. Entonces, a lo que iba, que he aguantado muy bien todas las sesiones, las 18 sesiones me programaron, y vamos, hasta el último momento prácticamente no me he enterado. ¿Qué calidad de vida tienes en ese momento, en la actualidad? Tengo secuelas todavía, pero bueno, comparado con... O sea, buena dentro del tratamiento que he tenido, que ha sido muy agresivo. ¿A ti qué te gustaría compartir con nosotros? ¿Qué reflexión te gustaría que la gente se llevara de tu experiencia? De mi experiencia... por supuesto, no tirar la toalla. Para empezar, que no ordenen su vida. No, y que no ordenen su vida. Bueno, ellos te hablan de, fríamente, lo siento por los médicos que estén aquí, o por los doctores, te hablan muy frío desde el otro lado de la mesa, en estadística pura y dura. Puede durar entre 4 y 6 meses. Igual el año, es estadística, o sea, prácticamente se cogen de hombros. Bueno, es que yo también les comprendo, caballero. Imagínense que tuvieran que meterse en el pellejo de todos los pacientes. No podrían sobrevivir a tanta noticia. Tienen que poner un poco de distancia, es normal, ¿no? Ya, el doctor lo ha expresado rápidamente, pero bien. Bueno, ¿qué has hecho en tu vida? Me parece que es una reflexión muy importante, la de ordenar tu vida, ¿no? La de tomar conciencia, ¿no? Que uno tiene el mando de su vida, ¿no? Pero en el sentido de mejorarla. No de decir, pon las cuentas en orden que te despachan, que tienes fecha de caducidad, como los yogures. ¿Hubo un antes y un después del tratamiento en tu vida, Germán? ¿Perdón? ¿Hubo un antes y un después del tratamiento vida en tu vida? ¿En tu cuerpo, en tu salud? Hombre, yo sé que si no hubiese estado en este tratamiento, hubiese pasado muchas horas en el hospital, incluso ingresado, porque
ya te digo, al final ya no podía más. Al final la verdad es que tuve, después de la última sesión, tuve unos 20 días o 25 destrozado. Pero bueno, que ya lo he recuperado. Yo admiro mucho a la gente que es un ejemplo en salud, en fortaleza, y vosotros lo sois. Muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio. Gracias, Javier. Se han dicho muchas cosas esta tarde en esta presentación acerca de nuestra calidad de vida en la salud. Tal vez ustedes se lleven diferentes conceptos en su cabeza. Se ha hablado de regeneración, se ha hablado de calidad de vida, de alimentación, de sueño, de estrés. Esa portada del Time, Toño, que decía The Secret Killer, fíjate, el asesino secreto, ¿no? Somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos lo que hacemos en la vida. El sistema vida se presenta hoy en Santander y hoy ustedes, cuando se levanten, se marchen a su casa, pueden o no tener en su mano la posibilidad de, a partir de ahora, cambiar esas riendas de su vida. Antonio, gracias por todo, mucho éxito. El sistema vida nace aquí, pero se extiende por todas partes de España y del mundo, de todos aquellos centros de salud que quieran adoptar y acoger este sistema que junto a tu equipo habéis adoptado. Y con imágenes les despido. El sistema vida ha nacido aquí y para mí ha sido un placer ser testigo de ese nacimiento. Larga vida y con calidad. De pasar a tener una infección cada 10 días, hace ya 6-7 meses que no tengo una. Físicamente, el alivio que he tenido de que, bueno, que al no estar tan castigado por infecciones, el cuerpo mío reacciona mucho mejor. He vuelto a ser yo. Ver cómo no utilizo bastón, cómo ando, cómo me agacho. Estoy recuperando olfato, estoy recuperando audición, se me están regenerando los músculos, la radiculopatía de la pierna izquierda ha desaparecido. Tengo en diálisis varios medicamentos para cubrir deficiencia de fósforo. No tomo nada. Y me hacen los análisis y los tengo bien y se piensa que los estoy tomando. Me ha dado mucha vitamina también, me ha dado mucha fuerza. Más ágil, más contundente, más rápido, con más fuerza, me canso menos. En el momento que oigo música es imposible pararme. En el último escáner, pues resulta de que detectaron ahí células regeneradas. La primera vez que lo ven también. Me ha venido de lujo. Me ha desinflamado entero. Me vuelvo a encontrar otra vez como hace años. No sé la sensación, tío, luego de poder andar, tío, sin ahogarte. Pero yo camino tranquilamente y yo no me ahogo, tío. Eso hace que no lo experimento yo, bueno.